Palabra ahora al diputado Leandro Busato. Bueno, presidente, el Indio Solari dice en una de sus últimas canciones, Olivera seguramente me podrá hacer de apuntador, pero dice, empiezo por el final, termino por el principio. Bueno, yo he escuchado algunas alocuciones que empiezan por el final, pero no van a terminar en el principio. Es más, me agregaría para mí mismo que en algunas alocuciones incorporaría por lo menos la estrofa completa. Mis intereses quizás no fueron saludables. Yo creo que en el tema de la seguridad hay que empezar por el final, por este desmadre que estamos viviendo, por esta visión crítica que nosotros, inclusive desde distintos puntos del bloque, hemos podido expresar. Pero empezar por el final también implica ir al principio y reconocer que en materia de seguridad la provincia de Santa Fe tiene, por lo menos en los últimos 14 o 15 años, una deuda histórica para con la ciudadanía. Yo entiendo que haya intereses y que esos intereses se catalicen a veces en discusiones acaloradas, apasionantes, que atraviesan la capilaridad misma de la sensibilidad social en un tema tan estridente como la seguridad y su costado más doloroso, los homicidios, el crimen organizado y un montón de situaciones que duelen y que no dejan de doler. Como yo quiero empezar por el final, quiero manifestar, como lo hemos hecho públicamente desde distintos lugares y en distintos lugares, que para nosotros también implica un retroceso enorme concederle a la propia fuerza la conducción política de la seguridad. Si uno estuviera pensando que el proceso institucional de la seguridad en términos recientes fuera una escalera, en vez de ascender iríamos descendiendo. Y empezamos con la idea de gobernar la seguridad con parámetros democráticos, estableciendo el gobierno en la conducción de un civil a cargo de la fuerza. Fracasada esa instancia por motivos que podremos explicar muchos y de distintas maneras, volvimos a la idea del cogobierno, la idea de un mix entre la conducción política, que por otro lado, creo yo que hay que despejar la idea de que conducción política implica poner un funcionario estrictamente político o con vinculación político-partidaria. Eso no es mérito suficiente para conducir ninguna fuerza. Tener una visión política es construir desde la ciudadanía parámetros democráticos que permitan conducir a la fuerza hacia otro lugar. Y para eso hay que tener herramientas teóricas, científicas, académicas y obviamente prácticas. Pero decía que si hubiéramos encalado la escalera allá con la idea de gobernar la seguridad, después de haber sido muy crítico con lo que nosotros vivimos en otras gestiones políticas de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente durante los últimos 12 años, creo que fue un retroceso enorme volver a la idea del cogobierno entre la autoridad política y la fuerza, como ocurrió hasta hace muy pocos, en la idea de restablecer la famosa cadena de los mandos medios. Y ya para descender un peldaño más, casi camino al infierno, llega esta triste noticia, por lo menos para lo que amamos la política, y también nos gusta discutir y debatir sobre el tema de la seguridad, que es entregarle llave en mano el Ministerio de la propia fuerza a través de la asunción de un coronel o de un comisario retirado. Hay que ser crítico de lo que está ocurriendo, porque si uno no puede ser crítico de las cosas que pasan a uno en su gobierno, si uno no tiene la posibilidad de construirse o de autoperforarse para discutir sinceramente lo que está ocurriendo, lo bueno y lo malo, probablemente nuestra visión, nuestro sesgo ideológico, nuestra pertenencia partidaria obture un debate que tiene que tener niveles de apertura como nunca antes lo ha tenido en la historia reciente de la provincia de Santa Fe. Yo estoy convencido, señor presidente, que la política tiene en esta etapa de crisis, en esta etapa de tensión, una enorme oportunidad refundacional. También estoy convencido que no es el camino que ha agarrado el actual gobierno. Pero aún en ese camino erróneo, que seguramente empezará a desandar en estos días, esta legislatura, este cuerpo, la política en general, tiene la enorme posibilidad de convocar a discutir, a dialogar
y a trascender la mirada, el sesgo partidario, la coyuntura electoral, en la idea de refundar un proceso de seguridad democrática que nos permita entender los bienes jurídicos a tutelar, la acción política del gobierno, la seguridad y la conducción de las fuerzas hacia un lugar que permita vivir tranquilos, que permita vivir en paz, que permita ordenar nuestra vida en función de las cosas que cotidianamente queremos realizar. Jamás fui un exégeta del gobernador. Los que me conocen en público y en privado saben que he defendido las cosas en las que he estado de acuerdo y he criticado aquellas que no me representan. De hecho, hoy discutíamos en el bloque con los compañeros la enorme satisfacción que nos da también acompañar otros proyectos que reivindican el llamado a la apertura de paritarias, la posibilidad de ponerse del lado de los laburantes, porque yo creo que en esta etapa, post-pandemia, si la política no escucha un poco más y no tiene la posibilidad de recuperar la capilaridad de la sociedad, vamos a estar discutiendo en estos ámbitos, como decía Pablo recién, cerrados y de espalda a la sociedad mientras las cosas ocurren en otro lugar y estamos fuera de poder discutirla y por tanto modificarlas. Pero aún sin ser exégeta del gobierno o del gobernador, yo me animo a decir que muchas de las cosas que se han planteado en estos 2 años han sido malas y muchas también, por lo menos a mí, son oportunidades perdidas. De hecho, y aquí va la primera precisión técnica, no estamos ni siquiera discutiendo una idea del intendente, probablemente una motivación política del intendente de Rosario, pero lo que estamos aprobando es lisa y llanamente un copia y pegue de algunos artículos del proyecto de ley de seguridad pública que envió el ex ministro Marcelo Saín. O sea, que vaya el reconocimiento de la autoría intelectual de este proyecto de ley a lo que ha hecho el ex ministro Marcelo Saín. Y algunos me dicen, no, sí, desgraciadamente sí, probablemente algunos no se dieron cuenta, pero les quiero leer el artículo 11 y el artículo 12, y después les quiero leer el proyecto original, el artículo 134 y el artículo 135 del proyecto. Dice el artículo 11, creación de las mesas de coordinación institucional en seguridad local. Créanse las mesas de coordinación institucional en seguridad local en el ámbito de cada municipio común de la provincia de Santa Fe que adhieran a la presente ley. Dice el artículo 134 de aquel proyecto, creación de las mesas de coordinación institucional en seguridad local, y textualmente reproduce lo mismo que reproduce el artículo 11. Y el artículo 12 reproduce textualmente lo que reproduce el artículo 135. ¿Es un pecado? No. ¿Estamos denunciando plagio? Tampoco. Lo que estamos poniendo de relieve, lo que traemos a la discusión en este recinto, bajo esta idea de aprobar alguna ley, es que todos tenemos un pedazo, una porción de la verdad, y que todas las herramientas son valorables en la medida que empecemos a impugnar menos los nombres propios y a reforzar más el debate de ideas en función de lo que está ocurriendo con la ciudadanía en Santa Fe. Yo entiendo que algunos nombres propios causan, y en algunos casos con razón, algún nivel de escozor para poder discutir estos temas. Pero es imposible que la política en Santa Fe avance, que estas herramientas, que yo considero novedosas, imprescindibles, progresen si no tenemos la posibilidad de discutirla con un proceso de honestidad intelectual que nos lleva a reconocer nuestros aciertos y también nuestros errores. No se trata de saber si el autor intelectual va a pedir cobrar en SADAIC los derechos de autor. Se trata de reconocer que todos tenemos para aportar y que todos hemos acertado y equivocado en esta discusión que nos está llevando no a nosotros a un problema, fundamentalmente a la ciudadanía de Rosario y fundamentalmente a la ciudadanía de Santa Fe, al peor de los mundos, que es vivir intranquilo, que es vivir inseguro y que es vivir creyendo que la policía es parte del problema y no de la solución. Lo que estamos aprobando hoy técnicamente es un copie y pegue, un emparche de algunos proyectos que esta legislatura tiene hace más de un año y que por distintas razones no ha podido o no ha querido discutir. Entonces, valorando esta instancia de coraje cívico y político del intendente de Rosario, aprovechando para ampliar la gama de reconocimientos y también de críticas, nosotros tenemos que tener la enorme oportunidad de empezar a profundizar algunas discusiones que salgan claramente de los emparches y de las coyunturas permanentes y sistemáticas que nos han llevado a degradar la discusión sobre un tema sensible. Porque la verdad, y esto le cabe por lo menos a la mayor parte de las fuerzas políticas que ocupamos recintos en estas bancas, o bancas en este recinto, la verdad es que cuando las tensiones y las crisis aparecen en materia de seguridad, es recurrente que la política vaya a lugares comunes.
¿Y qué es lo que empieza a ocurrir, señor presidente? Afloran los discursos punitivistas, se aferran los dirigentes políticos a la policía que viene con la receta mágica llave en mano de cómo paliar la ansiedad de la dirigencia política para descender las estadísticas y habilitar cuantas cuevas, sótanos o mazmorras de la democracia, como diría mi amigo Carlos del Frade, suceden cuando uno no tiene conducción política de un tema tan sensible como la represión y la persecución del delito. Y me parece que hay que salir de esos lugares comunes y de esa ansiedad política que nos conduce al yerro permanente, a la idea de que todo termina en mañana y a la idea de que la política, las elecciones y la seguridad tienen algo que ver. Por supuesto que tienen que ver. Y yo no reniego de que tengamos la posibilidad de discernir entre modelos de seguridad democrática para diferenciar una propuesta política de otra. Lo que sí reniego, lo que sí creo que no podemos dejar de hacer es ponernos de acuerdo en 3, 4, 5 puntos elementales que nos permitan realmente avanzar. Yo no diría en un plan quinquenal, porque suena demasiado peronista y somos muy pocos en esta Cámara los que seguimos defendiendo a Perón y Evita, a Néstor y a Cristina, pero sí por lo menos trazar la idea de que en el mediano y en el largo plazo nos podemos poner de acuerdo para que independientemente del nombre propio del próximo gobernador o del signo político del partido que gobierne, la seguridad en la provincia de Santa Fe empiece a tomar un rumbo que hace tiempo, por lo menos para nosotros, ha perdido. En todo caso, el desmérito de este gobierno, el error de este gobierno, por lo menos para mí, es habiendo reconocido muchas de las cosas que en la política de Santa Fe no se reconocían y habiendo puesto en tela de juicio muchas decisiones que en política de persecución criminal para nosotros fueron erróneas, no bancó una alternativa diferente de avanzar después de haber hecho probablemente en algunas cosas un diagnóstico erróneo y en otras un diagnóstico acertado. El error de este gobierno, por lo menos para nosotros, es estar en el zigzagueo permanente de la coyuntura que te lleva a cometer, bajo la apariencia del refuerzo de más seguridad, de más justicia federal, de más policía, de más gendarme, cada vez menos presencia de la gente en la calle y cada vez más presencia de organizaciones o parapoliciales, organizaciones policiales que administran rigurosamente cuotas permisibles en algunos casos del delito y en otros ya hemos perdido la permisibilidad o la cuota de tolerancia respecto a lo que ocurre en la vida cotidiana y en la escena pública de cada ciudad de la provincia de Santa Fe. Cuando le decía, señor presidente, que comenzaba con el Indio Solari diciendo termino por el final, comienzo por el final, perdón, y termino por el principio, y me acordaba el diputado Blanco en algunas de sus alocuciones, quería hacer una breve reflexión de lo que implica hablar de este tema en la provincia de Santa Fe. Yo le reconozco que ha hecho un reconto bastante exacto según su visión de lo que ha ocurrido en los últimos 18, 19, 20 meses en la provincia o a partir de la llegada del gobierno de Marcelo Saín en la seguridad y de Omar Perotti en la política, luego de Jorge Laña y ahora del comisario Rimoldi. Ahora, me parece que en el tono de la responsabilidad que uno plantea dar este debate también hay que contextualizar algunas de las cosas que en esta provincia ocurrieron desde el año 2007 a la fecha. Y es ahí donde yo pido que hagamos un repaso también histórico de algunas cuestiones que en esta provincia sucedieron para llegar a donde llegamos. En esta misma provincia, y bajo otro signo político de gobierno, hubo jefes de policía prófugos durante más de 48, 96 horas y presos posteriormente por narcotráfico. Y algunos dirigentes políticos acusaban a un medio de comunicación de una operación de intervención federal y cantaban, casi como sirenas, un coro que decía más o menos Toñoli es un preso político. En esta misma provincia, luego de un caso horripilante de un asesinato de un empresario de la noche, sospechado de tener vínculos con el narcotráfico, un funcionario o dos funcionarios del área de informática de otro gobierno, que no fue el de Omar Perotti,
irrumpieron en la escena del crimen, tomaron una computadora y se dedicaron a peritarla antes que lo pudiera hacer Gendarmería, sin ninguna orden de un juez. Lo hicieron con un absoluto coraje cívico, político, entrañablemente militante. También en esta provincia, y bien lo recordaba el diputado Oliver, el 8 de diciembre del 2013, cuando se produjo un alzamiento policial en toda la Argentina, un ex gobernador que no fue, Omar Perotti, decidió vetar el 75% de los artículos de una ley que se había construido con mucho debate y con mucho consenso en ambas cámaras de la provincia de Santa Fe. Lo recuerdo a la perfección porque yo era legislador y recuerdo a Eduardo Doñoli como uno de esos autores en el que después de una cantidad de demandas de la propia policía para con el gobierno y en una situación de extrema necesidad imperiosa de tener respaldo político, decidió vetar la mayoría de sus artículos. Un proceso de retroceso enorme en materia de institucionalidad. Eso también fue darle a ciertos sectores corporativos de la propia seguridad la posibilidad de administrar ni más ni menos que un organismo que estaba dispuesto a investigar los crímenes que cometían los propios funcionarios policiales. Porque el sistema procesal penal que inauguró la provincia de Santa Fe en 2007 y que puso en marcha 7 años después, en 2014, tiene el enorme mérito de darle a un funcionario específico, que es un fiscal, la posibilidad de tener herramientas y procesos acusatorios que antes llevaba un juez de instrucción y la propia policía. También hubo en esta ley una puesta en marcha, como decía, del sistema procesal penal casi a las apuradas. Y durante 7 años, o durante 6 años puntualmente, desde el año 2008, porque la ley quedó sancionada a fines del gobierno de Jorge Ovidio en 2007, hasta el año 2014, febrero del 2014, cuando se puso en vigencia y en plenitud el sistema procesal penal acusatorio en la provincia de Santa Fe, también hubo movimientos tras bambalina en la justicia. Movimientos que terminaron, por ejemplo, con muchos funcionarios del Poder Ejecutivo en los propios organismos decisorios de la investigación penal. De hecho, hoy, ante la destitución del actual titular del organismo de investigación judiciales, su lugar es ocupado por un funcionario que era la mano derecha de Juan Lewis cuando era ministro de Justicia en la provincia de Santa Fe. Lo recuerdo perfectamente porque hemos ido a discutir, entre otras cosas, la ley de protección de testigos que impulsamos en aquel momento. ¿Tiene algo de malo? No. Lo que sí me parece que deberíamos empezar a sincerar que en materia de incorporaciones al staff del MPA hemos cerrado todos y todas. Y que la democracia santafesina, más allá de sus buenas intenciones, también ha tenido otros gobiernos que no ha sido el de Omar Perotti, que han torcido el rumbo de lo que uno pretende sea un modelo institucional correcto, adecuado y a los niveles de estándares que la democracia pretende. También hubo pasos trascendentales en materia de seguridad, ¿no? Quiero recordar a un ex secretario de Seguridad que después fue a parar a la Defensoría del Pueblo y hoy es flamante camarista penal. Imagínense qué sería que en este momento el exministro terminara como fiscal regional o terminara como parte del staff judicial de la provincia de Santa Fe. Una situación que por lo menos para nosotros no tendría lugar, pero que en esta provincia también pasó y también aletargó lo que yo entiendo es el funcionamiento correcto del sistema de justicia. ¿Estoy empecinado en responsabilizar pura y exclusivamente a las gestiones anteriores de la situación que estamos viviendo hoy? No, porque tampoco me sirve. Y no es la intención. Lo que uno no puede hacer es un recorte tendencioso y creer que la provincia de Santa Fe entró en un proceso de encono y de sombra a partir de la gestión de Omar Perotti. Es mucho más profundo el debate y es mucho más complejo el problema. Lo que sí está claro, y en esto nos cabe la responsabilidad un poquito más o un poquito menos a todas y a todos, es que es un problema esencialmente político. No es un problema de otro sistema que no sea el sistema político. Es el sistema político el que discute leyes, el que ordena la policía, el que designa funcionarios judiciales y el que ha tejido una relación de promiscuidad enorme en la provincia de Santa Fe entre algunos sectores de la justicia, del crimen organizado, de la política y de la policía. ¿Podemos mirar para el costado? Sí, es la más fácil y la menos indolente en el corto plazo. Pero no es nuestro cuero el que se pone en juego. Podemos seguir diciendo
¿Fue fulano, es sultano o será mengano? Probablemente, pero tampoco creo que conduzca absolutamente a nada. Yo propongo humildemente, señor presidente, que además de apoyar esta iniciativa, que vuelvo a repetir, recoge un pequeño aspecto que planteaba la Ley de Seguridad Pública en la provincia de Santa Fe, retomemos las leyes o la discusión sobre las leyes que planteaba, por ejemplo, el diputado Oliver recién. Una ley de seguridad pública. Santa Fe es una de las pocas provincias en la Argentina que no tiene una ley de seguridad pública. Discutámoslo desde el lugar que nos parezca correcto. Y en esto quiero reivindicar al radicalismo, que se está absteniendo de votar una ley porque cree que esta ley está en consonancia con una ley que por lo menos de entrada no manifestó conformidad para discutir. Demostrando que para ellos probablemente el problema no era el nombre propio, sino el contenido de la ley. Bueno, es una discusión válida, para que cada uno se pueda parar donde quiera. Lo que uno no puede decir es que una ley es un problema cuando en realidad después termina copiando y pegando, o cortando, copiando y pegando, el mismo contenido para una ley que supuestamente ahora trae beneficios y bondades para la ciudad de Rosario. Yo creo que hay que retomar una discusión sobre una ley de control policial, una ley que nos permita auditar en tiempo real y por la ciudadanía lo que antes fue el viejo esquema de asuntos internos, una ley que permita discutir un nuevo personal o una nueva ley de personal policial, una ley que data de 1975 con una reforma más o menos ya por 2005-2006. Creo que hay que discutir, como decía Pablo Oliver recién, en profundidad el sistema disciplinario para el MPA, porque también es parte del problema y no de la solución en este momento del accionar de algunos sectores de la justicia. Creo que hay que discutir otras cosas importantes también y me animo a pensar en poder discutir en esta Cámara probablemente hasta la posibilidad de sindicalizar la policía, a favor o en contra, pero es una discusión que probablemente en algún momento tengamos que dar. Porque me parece que en este contexto, bajo estas cuestiones que han ocurrido en la provincia de Santa Fe, algunas de las modificaciones que se están planteando tienen que poder discutirse. Si no se pueden aprobar, por lo menos se tienen que discutir. Yo, señor presidente, hago un humilde llamado a que construyamos por afecto y que construyamos por convicción. Construir leyes o soluciones mágicas por default no ayudan y no resuelven los problemas de fondo. Tampoco creo que estas discusiones parlamentarias resuelvan las cuestiones en un 100%, pero son un camino necesario para trazar una dirección probablemente distinta a la que el gobierno ha trazado actualmente respecto a la designación del jefe máximo de la seguridad pública, que es el ministro. Y en eso, o por eso, es que también vamos a otorgar nuestro voto de confianza, porque entendemos que es una ley que trae algunas cosas que nosotros veníamos pregonando, la construcción de herramientas locales y fundamentalmente, tomando lo que decía Carlos Delfrade hoy en la reunión de labor parlamentaria, plantea claramente a la tesis de la conducción de la seguridad por parte de la policía una antítesis que le da poder y recuperación a la política para poder discutir la seguridad de otro lugar. Simón Rodríguez, al que se le atribuye haber sido el maestro de Simón Bolívar, decía sabiamente, inventamos o erramos. Cuando decía inventamos o erramos, yo me acordé mucho de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Yo creo que es momento de que hagamos lo que Simón Rodríguez planteaba, probablemente el abocado a la educación. ¿Inventamos o erramos? Y para completar la frase decía, tomen lo bueno, dejen lo malo, imiten con juicio y por lo que le falte, invente. Presidente, me parece que hay que inventar estas discusiones, otras más, tomar las buenas cosas que se han hecho, criticar las malas y tener la posibilidad de que la altura de la política dé para las circunstancias que estamos viviendo. Muchas gracias.